Buenos días, mi nombre es Fernanda Bravo. Voy a hacer una exposición sobre las biomoléculas orgánicas y mi presentación está dirigida a la tutora Karina Alexis López. Las biomoléculas orgánicas. Estas cuentan con elementos en sus estructuras, ya que les permite el equilibrio perfecto para la formación de enlaces covalentes entre ellos mismos. También permiten la formación de esqueletos tridimensionales, la formación de enlaces múltiples y la reacción de varios elementos. Las biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. A ellas podemos dividirlas en 4 grandes grupos, en las que encontramos los lípidos, los carbohidratos, las proteínas y el ácido nucleico. Los lípidos están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su característica es que son insolubles en agua, con lo que vulgarmente los conocemos como grasas. Entre sus características principales tenemos que ellos tienen anillos aromáticos. Algunos son flexibles mientras que otros son rígidos o semiflexibles hasta alcanzar casi una total flexibilidad mecánica molecular. Algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. En la mayoría de los lípidos tiene algún tipo de carácter no polar, es decir, que poseen una gran parte de apolar o hidrofóbico, lo que significa que no interactúan bien con los solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter o el cloroformo. Los enlaces polares son más enérgicamente estables y viables. Por eso es que las moléculas de agua muestran una clara afinidad por los demás, pero por el contrario, las cadenas de hidrocarburos no son capaces de establecer un grado sustancial de afinidad con las moléculas de agua, y entonces no se mezclan. Por eso los lípidos tenemos que tener en cuenta que son insolubles en agua porque no hay adhesión entre las moléculas de agua y la sustancia lípida. Su clasificación bioquímica. En su clasificación encontramos que los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en 2, atendiendo a que poseen una composición de ácidos grasos. Encontramos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. En los lípidos saponificables hay simples y los complejos. Los simples son los ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llaman aceites. Y en los complejos son lípidos que, además de contener una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas. Y en los lípidos insaponificables encontramos los terpenoides, los esteroides y los prostaglandinas. Sus principales funciones en los lípidos son los que desempeñan las funciones biológicas. Tenemos la función de reserva enérgica. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que 1 gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los carbohidratos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Tenemos la función estructural. En esta los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las biocapas lípidas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente las estructuras o son aislantes térmicos. También encontramos la función reguladora, hormonal o de comunicación celular. En ella es cuando las vitaminas liposolubles son de naturaleza lípida. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana y poseen un papel destacado en la comunicación celular, en la inflamación y en la respuesta inmune, etc. También nos sirve como una función transportadora.
es cuando el transporta lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino y lo realiza mediante la emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. En la función catalizadora, en este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen función las vitaminas lípidas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. En su función térmica, en este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. A continuación vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno, y ellos sí son solubles al agua. Ellos constituyen la forma más primitiva del almacenamiento energético. Entre su clasificación de carbohidratos encontramos que se clasifican, unos son según su composición, como los azúcares, los almidones o féculas y la celulosa o fibra. En los azúcares encontramos que están presentes en la mayoría de los alimentos de origen vegetal, y tenemos la glucosa. La encontramos en la fructosa de la fruta y de la miel, y la galactosa la encontramos en la leche y en los vegetales. Los almidones o las féculas, estos son cereales tubérculos que los encontramos en las castañas, la calabaza, las hortalizas de raíz como la remolacha, la zanahoria y el nabo. Y la celulosa o fibra las encontramos exclusivamente en los alimentos vegetales, que pueden ser frutas, hortalizas, legumbres o cereales en grano. Aunque nuestro intestino no pueda asimilar, aportan muchos beneficios orgánicos, entre los que podemos destacar que ellos nos ayudan a la regulación del tránsito intestinal, provocan una sensación de saciedad, regulan los niveles de colesterol, controlan los niveles de glucosa en sangre, favorece el crecimiento de flora intestinal beneficiosa y ayuda a la prevención del cáncer de colon. También tenemos la clasificación de los carbohidratos según la velocidad de absorción. Hay que tener en cuenta que en la velocidad de absorción de los hidratos de carbono intervienen otros factores además de la composición de los mismos. Así, por ejemplo, el contenido de proteínas y de grasas de los alimentos o el tiempo de cocción son factores que pueden modificar la rapidez de la absorción de los azúcares. Entre estas tenemos la absorción muy rápida, que la encontramos en los zumos de frutas, miel, azúcar y melazas. La absorción rápida en frutas enteras, pan blanco, harinas blancas y arroz blanco. Y los alimentos de absorción lenta la encontramos en las verduras, hortalizas, legumbres y cereales integrales. Sus características. Entre sus características encontramos que suministran energía. Claro, así es porque aportan una forma de glucosa a todas las células del organismo, incluso algunas de ellas, concretamente las del cerebro. Solo pueden utilizar glucosa como fuente de energía. Es por ello que el consumo de los glúcidos es tan importante para el buen funcionamiento del sistema nervioso. En la absorción de la glucosa. Después de la absorción de la glucosa, una pequeña porción de esta se almacena en los músculos y otra parte en el hígado, que servirá para evitar la hipoglicemia cuando los niveles de glucosa en sangre sean bajos. Y la contracción muscular. En la contracción muscular encontramos que se está presente en la digestión y la asimilación de nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. Es decir, algunos glúcidos forman parte de los tejidos fundamentales, como por ejemplo el ADN y el ARN o las membranas celulares. La función de los carbohidratos. Los carbohidratos como principal fuente de energía y no las grasas. Esto se debe a que el metabolismo de los carbohidratos es mucho más rápido que el de los lípidos. El cuerpo humano utiliza los carbohidratos de forma de glucosa y es así como a partir de esta el organismo puede realizar múltiples funciones donde es necesaria la energía. También contribuyen además a mantener diversas funciones básicas.
Las proteínas. Las proteínas son macromoléculas formadas por una secuencia de moléculas más pequeñas que se llaman aminoácidos. Cuando comemos un alimento que contiene proteínas, nuestro organismo las descompone y las desplaza en aminoácidos, con lo que luego elabora su propia proteína. Algunas de las moléculas son más importantes en nuestro organismo, como las enzimas, hormonas o anticuerpos, pero son las proteínas que nuestro cuerpo ha elaborado a partir de los aminoácidos. En la clasificación de las proteínas, ellas constituyen el 80% del peso en seco de las células de nuestro organismo. Encontramos las proteínas fibrosas. En las proteínas fibrosas, ellas tienen una función estructural y de movimiento y tienen una forma de fibra larga, como la queratina, el colágeno y la elastina. Y tenemos también las proteínas globulares. Las proteínas globulares, sus funciones son muy diversas. En el organismo tienen forma de globo. Aquí encontramos las enzimas, receptores celulares, hormonas pépticas, inmunoglobinas y proteínas de transporte. En las funciones de las proteínas encontramos que tienen una función estructural. Es una de las funciones más importantes de las proteínas dentro de nuestro organismo, porque sirve como un armazón y es la base de nuestros tejidos y órganos. Las proteínas son esenciales para la construcción y reparación de los huesos y los músculos, la piel, las uñas, los vasos sanguíneos, los pulmones, etc. También es una función de tipo de sistema inmunológico, porque crea anticuerpos que nos defienden de los agentes patógenos. Son proteínas las que hacen que los anticuerpos estén siempre pendientes de nosotros. De hecho, se trata de un compuesto formado por una proteína y un glúcido que se llama glucoproteína. Y se descubre que refuerza el sistema inmunológico. También las enzimas. Las enzimas son catalizadores bioquímicos absolutamente necesarios en las reacciones fisiológicas del organismo. Ellos también son proteínas. Las enzimas son las responsables de acelerar cualquier proceso químico dentro de nuestro organismo, y los últimos estudios científicos aseguran que la cantidad y eficiencia de las enzimas dentro del organismo son factores determinantes para la vida. Tenemos también factores de movimiento. ¿Por qué? Porque las proteínas son contráctiles. Son proteínas fibrosas como las estructuras que se ocupan de la contracción y descontracción de la musculatura, permitiendo que el movimiento de nuestro cuerpo. A través de las fibras musculares, el movimiento del aparato locomotor, y las principales fibras son la elastina, la actina y la miosina. Tenemos también funciones de transporte. Cada proteína tiene una estructura única que hace específica para la función determinada. Los componentes de las proteínas reaccionan ante diferentes sustancias para producir el intercambio de nutrientes. Las proteínas transportadoras son las que regulan el transporte de sustancias como el oxígeno por todo el cuerpo mediante el flujo sanguíneo. Entre ellas tenemos la hemoglobina. Son dos proteínas que tienen afinidad por el oxígeno, captándolo y transportándolo por todo el cuerpo. La hemoglobina es una proteína formada por hierro que está presente en el interior de los glóbulos rojos de la sangre. La mioglobina es una proteína que, igual que la hemoglobina, captura oxígeno y por este motivo tiene estructuras similares. Sirve como almacén de oxígeno para el cuerpo y se encuentra en los músculos y en el corazón para cuando se necesita un esfuerzo extra de oxígeno. Es decir, por ejemplo, cuando uno hace deporte. Aquí en las funciones de transporte también encontramos la albumina. Es una proteína muy abundante en la sangre y se encarga de transportar sustancias como los medicamentos por todo el cuerpo. A continuación, el ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están formadas por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña, que están unidas por enlaces covalentes llamados fosfodiéster. El ácido nucleico es así llamado porque se encuentra en el núcleo de la célula. Es un término que involucra el ADN y a todos los tipos de ARN, y es la manera en que un órgano guarda, traduce y pasa su información genética.
Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos, una base y un grupo de fosfato. En su clasificación nosotros encontramos al ADN y al ARN. Vamos a hablar de su clasificación y sus funciones. El ADN es un ácido desoxirribonucleico que contiene toda la información genética hereditaria que sirve de manual de instrucción para desarrollarnos, vivir y reproducirnos. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, aunque una pequeña parte se localiza en las mitocondrias. De ahí los términos de ADN mitocondrial y ADN nuclear. El ADN, como ácido nucleico, está compuesto por estructuras más simples. Las bases nitrogenadas son 4: la adenina, la guanina, citosina y la timina. El orden que adoptan esas bases determina nuestro código genético. La función del ADN. Además de su función más evidente, la de proveer la información genética que nos determina el ADN, tiene otras funciones como por ejemplo la replicación. La capacidad de hacer copias de sí mismo permite que la información genética se transfiera de una célula a otras células hijas y de generación en generación. También encontramos la codificación. La codificación de las proteínas adecuadas para cada célula se realizan gracias a la información que provee del ADN. También el metabolismo celular. Interviene en el control del metabolismo celular mediante la ayuda del ARN y mediante la síntesis de proteínas y hormonas. Y la mutación, que muestra la evolución como la especie está determinada por una función de mutación de ADN. También la diversidad biológica responde a esta capacidad. Eso es en base al ADN. Vamos a hablar del ARN. El ARN es el ácido ribonucleico. Es el todo tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Si bien el ADN contiene la información genética, el ARN es el que permite que ésta sea comprendida por las células. Está compuesto por una cadena simple, al contrario del ADN, que tiene una doble cadena. La función de la ARN. Entre sus funciones puede comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos que existen. Entre los más conocidos están el ARN mensajero, que transmite la información codificante del ADN, sirviendo de pauta de la síntesis de proteínas. El ARN también de transferencia, que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. El ARN ribosómico, que como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer los ARN y catalizar la síntesis de las proteínas. Entre estos dos tenemos una diferencia. Algunas diferencias entre el ADN y el ARN, ya que hemos mencionado, por ejemplo, es que el ADN es una cadena doble y el ARN una cadena simple. Entre otras diferencias encontramos el azúcar que lo compone es diferente. El ADN es la desoxirribosa y del ADN la ribosa. Bueno, agradezco mucho su atención y gracias.